Gracias por acompañarnos en la porción final del paso 17, El Rey y su Reino, parte 1. Al hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador, se nos da un nuevo poder para vivir nuestra vida. Ese poder también nos permite cumplir con la comisión de ser reyes y embajadores del reino de Dios. Como hijos legítimos de Dios, ahora estamos conectados con el gobierno o reino de Dios. Y como nueva creación, debemos entrar en un proceso de capacitación para caminar en nuestra nueva identidad como realeza. Este proceso de aprender acerca de nuestro rey, su reino y nuestra identidad, derechos, responsabilidades y cómo operar en el reino de Dios es un proceso intencional que debe ser guiado por el Espíritu del Rey, el Espíritu Santo. Así es. El reino de Dios es eterno y nunca terminará. Es soberano y su voluntad es la ley. Hoy en día la sociedad y la cultura tienen muchas diferentes opiniones acerca de todo. Y si no están de acuerdo con el rey, últimamente la posición u opinión del rey es la que cuenta. Sí, si la opinión de todos los de medios de comunicación, las escuelas, el gobierno, la industria del entretenimiento, incluso la iglesia, no están de acuerdo con la opinión del rey y su reino, ellos están mal. Así es. Por ejemplo, nuestra constitución o la Biblia dice que el adulterio es pecado. En el artículo de Éxodo, sección 20, subsección 14, dice claramente, no cometerás adulterio. Está claro. Sí, y el artículo Levítico, sección 18, subsección 22, dice, no practiques la homosexualidad. Al tener relaciones sexuales con un hombre, como si fuera una mujer, es un pecado detestable, dice. Vivir en el reino requiere estar en estrecha relación con el rey y seguir de cerca sus instrucciones, incluso cuando va en contra de la cultura o la opinión popular. Así es, todos los reinos delegan responsabilidad y nombran a personas para servir como embajadores del reino. Y un embajador habla solamente por el rey y el reino y no se representa a sí mismo, ni su propia opinión, ideas o deseos. Así es. Un embajador lleva el mensaje y la voluntad de su gobierno donde quiera que vaya. Las palabras del embajador de los Estados Unidos son las palabras del gobierno de los Estados Unidos. Cuando nos encontramos con un embajador, nos encontramos con algo más que una persona. Nos encontramos con una nación. Levítico 25:23 dice, porque la tierra es mía. Ustedes solo son inmigrantes y huéspedes míos viviendo conmigo en la tierra. Nuestro hogar eterno es el cielo y somos ciudadanos y embajadores del cielo en la tierra. Estamos aquí para representar al rey y su reino. Cada vez que dos naciones establecen relaciones diplomáticas formales entre sí, abren embajadas en sus capitales. La nación que ha establecido su embajada dentro de otra nación tiene autoridad suprema dentro de su embajada o el territorio que ocupen. Así es. El gobierno y la autoridad de la embajada es reconocida y respetada por todo gobierno, incluyendo el gobierno de la nación. Por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se considera tierra americana tanto como Miami, Washington o Nueva York. A pesar de que se encuentra geográficamente en suelo mexicano, dentro de la Embajada el gobierno de México no tiene jurisdicción ni autoridad. Por ejemplo, si un ciudadano estadounidense en México está huyendo de la policía mexicana y logra entrar en los terrenos de la Embajada de Estados Unidos, esa persona está a salvo de ser capturada.
al menos por el momento, porque la embajada es territorio de los Estados Unidos. La policía mexicana no tiene o no puede perseguirlos legalmente en ese terreno. Así de poderosa es una embajada. Toda la autoridad, los derechos y los poderes de la nación representados por el gobierno están en efecto en esa propiedad. Así es. De la misma manera, somos embajadores del Cristo y del reino de Dios en la tierra. Nuestro hogar, oficina, iglesia y donde quiera que nuestra influencia se extienda, se convierte en una embajada del reino de los cielos. Como embajadores de Cristo, representamos a nuestro gobierno, el reino de Dios. Cuando las personas entran en contacto con nosotros, deben encontrarse no solo con una persona, sino con el Dios al que representamos y que mora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Si nuestro espíritu está en armonía con su espíritu en nosotros, entonces lo que decimos y hacemos reflejará el gobierno que representamos y el reino donde tenemos nuestra ciudadanía. El Espíritu Santo es clave de nuestra autoridad. Mientras el Espíritu Santo esté dentro de una persona que entrega su voluntad a la voluntad del Espíritu, entonces el Espíritu de Dios manifestará el reino y la voluntad de Dios a través de esa persona. Así es. Entonces el reino de Dios se manifiesta en la tierra a través de esa persona. Sí, pero debemos recordar que si el Espíritu Santo ya no está con una persona, la autoridad del reino se aparta de Se él. va. Eso es lo que les pasó a Adán y a Eva cuando pecaron. Sin el Espíritu Santo ya no poseían su autoridad y dominio sobre la tierra como embajadores de Dios y quedaron impotentes para evitar que Satanás tuviera autoridad en la tierra. Y después de Adán pecó, era como una embajadora sin poder, un hombre sin país o pasaporte. Desarmado. Fue sujeto y cautivo al reino del enemigo. Para que el reino de Dios viniera a la tierra, era necesario reconectar al hombre con el Espíritu de Dios, para que el dominio, la autoridad y la ciudadanía del reino pudieran ser restaurados a la humanidad. Jesús vino a la tierra para restaurar al hombre a su posesión legítima de autoridad. Dijo en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nuestra vida, fuerza y sustancia no proviene de nuestro trabajo, comida ni nada en este mundo. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos vivir de la palabra de nuestro Rey. Escuchar y obedecerlo. Ser discípulo significa que estamos aprendiendo a seguir al Rey Jesús. Estamos aprendiendo a vivir, hablar y actuar como ciudadanos y reyes del reino. ¿Sí? Debemos eliminar las cosas que nos distraen y evitan que confiemos en Dios y vivir la vida abundante que Jesús nos dio. En Juan 10:10 nos recuerda, Jesús dice, yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando estamos tentados a confiar en algo que no sea Dios, estamos siguiendo los pasos de Adán y Eva, permitiendo que el diablo nos confunda y robe la vida abundante que nos pertenece como ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Las naciones y la sociedad están sufriendo las consecuencias de violar las leyes sagradas establecidas por nuestro Rey y su reino. Los estatutos de su constitución, la Biblia, han sido y están siendo violados. Han sacado la Biblia y los principios de Dios de las escuelas, los negocios e incluso de las iglesias que deberían representar a Dios. La voluntad de Dios y el diseño para el ser humano, el matrimonio y la dinámica familiar y su reino ha sido distorsionada. Dios nos ha colocado a usted y a mí y a cada cristiano en todo el mundo como embajadores de su reino en la tierra
para que nos mantengamos firmes por sus santos principios y seamos sal y luz, como él dijo. Amén. Como embajadores debemos traer su reino y propósitos a la tierra con poder y autoridad, así como dice Apocalipsis 1:15, hasta los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ojalá que cuando Jesús regrese nos encuentre haciendo lo que Él dijo en Mateo 6:33, buscando su reino, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, y recordando nuestra meta de diariamente abrazar la plena majestad de nuestro Rey Cristo Jesús, aprendiendo a entrar en su presencia para ser transformado en su imagen y reflejar su gloria, poder y reino al mundo.